La ciudad de Tokio, capital de Japón, vio nacer en 1940 al profesor Yutaka Kurita. Cuando nos dirigimos a él lo hacemos con el título de Sensei, palabra que significa maestro o el que va adelante. Aunque también podemos decirle Shihan, que significa modelo de maestros. Shihan Kurita llegó al Aikido por casualidad, aunque dicen que las casualidades no existen. Descubrió el Aikido en una librería. Encontró un libro sobre el tema, lo hojeó y le interesó muchísimo. Y de inmediato buscó una dirección para saber dónde había un dojo para ir a practicarlo. Era el año de 1956 y solo tenía 16 años de edad. Pero tuvo que terminar la preparatoria antes de ser aceptado como uchideshi o alumno interno. Después de un tiempo como alumno regular fue aceptado por el fundador. Esto gracias a que su hijo Kishomaru Ueshiba, encargado de llevar a cabo el proceso de selección, por fin le otorgó la recomendación necesaria. Con el tiempo, Shihan Kurita obtuvo el grado de cuarto dan que le otorgó directamente de su maestro. Ya como uchideshi, atendía al maestro en todas las áreas de su cotidianidad, y a cambio recibió una instrucción particular que no recibieron muchos otros alumnos regulares. Pero esta vida representó muchos sacrificios personales. No tenía tiempo para novia y a veces ni para ir a sus fiestas familiares. En el tiempo en que convivió con su maestro, surgió su gran admiración y el enorme respeto que tiene por sus enseñanzas. Nuestro maestro es un profesional del Aikido, pero además de los pocos que conocen bien el pensamiento original del fundador. Seguramente Shihan Kurita tiene recuerdos muy gratos de aquella época. Alguna vez contó algo que no me sorprendió mucho cuando dijo: estábamos locos. Nos salíamos a la calle y probábamos el Aikido con algún policía de la zona, y luego nos regresábamos corriendo al dojo. Éramos jóvenes. Pero qué mejor recuerdo que haber tenido el privilegio de ser introducido al camino del Aiki por el propio maestro Ueshiba y de vivir en su casa durante la última etapa de su evolución. De hecho, su mayor tesoro fue haber tenido la oportunidad de que el propio maestro le dictara personalmente sus ideas, muchas de las cuales le obligó a destruir. Cuenta que a veces, cuando O-sensei terminaba de dictarle y le pedía que le leyera lo dictado, nuestro profesor le leía algo muy distinto. Las palabras de su maestro no correspondían a las suyas, porque eran de distintas regiones, y la manera de hablar de su maestro lo desconcertaba. Era difícil entender esas palabras, y tuvo que aprender a ver más allá de ellas. Por eso en sus seminarios nos insiste mucho en que debemos entender lo que realmente significan las palabras, lo que hay más allá de ellas, para entenderlas dentro de una situación práctica y hacer que nuestra experiencia del Aikido dentro del dojo cambie nuestra vida. Por eso insiste que no venimos a divertirnos ni a sudar. A lo largo de 30 años, Shihan Kurita ha llevado a cabo una enorme labor que puede resumirse así. En 1965 le tocó acompañar al dojo a una demostración que se llevó a cabo en Nuevo México, en los Estados Unidos. A su regreso, el dojo llevaba la idea de que ahí necesitaban un instructor, y con esto en mente, tiempo después lo enviaría por error a México y no a los Estados Unidos. En el intervalo se produjo la muerte de O-sensei, su tan admirado maestro, y Shihan Kurita se retiró del Aikido por casi 10 años. Dice que se le olvidó todo y que tuvo que reaprender el Aikido al ser enviado a nuestro país. En 1978, estando por cumplirse casi 10 años de ausencia, sus compañeros lo invitaron a trasladarse a América para difundir el Aikido. Entonces, ocurrió una afortunada confusión para nosotros los mexicanos. En lugar de enviar a nuestro maestro al estado de Nuevo México, en los Estados Unidos, nos lo enviaron a México. Así es que nuestra celebración por los 30 años de Shihan Kurita en México se debe en gran parte a este accidente.
Tras recibir el grado de sexto dan, que le permitiría salir de Japón para difundir el Aikido, en 1979, nuestro Shihan llegó a México como representante de la Organización Central del Aikido. Y así comenzó el arduo trabajo de transmitir el Aikido en un país extraño y desconocido para él, sin saber qué le esperaba. Le habían prometido un buen sueldo y un lugar donde vivir, pero no recibió nada de eso. Es más, llegó a vivir en una habitación muy fea. Al darse cuenta, sus alumnos lo convencieron de abrir un dojo propio. Así es que se separó del grupo que lo había recibido tan mal y tomó personalmente las riendas de su destino y de la correcta difusión del Aikido. Shihan terminó pagando de su bolsillo la renta de ese primer dojo que estaba en la calle de Antonio Caso, en la colonia San Rafael. Fueron días complicados y muy difíciles, aunque tal vez no tanto como los que pasa cuando sus alumnos no aprenden y no trabajan como les indica. En esos días no tenía suficiente para comer ni vestirse y tuvo que impartir clases donde fuera, pero con tan buena suerte que fue apoyado por diversas personas que le tendieron la mano. Dio clases en el reclusorio, en la Procuraduría de Justicia del DF, en el Estado Mayor Presidencial y en donde pudo. Esto le ayudó en su situación migratoria, ya que quienes lo habían traído a nuestro país trataron de echarlo fuera. Pero se defendió de todo. Mucho le ayudaron su personalidad abierta y sincera, lo mismo que su innegable calidad profesional. Decir que a lo largo de estos años nuestro maestro ha conocido a muchas personas tal vez no sea muy adecuado, pues más bien creo que han sido muchos quienes han tenido la oportunidad de conocerlo a él. Seguramente muchos lo recuerdan, pues llegó como representante oficial del Aikido, que hace 30 años era mucho menos conocido que ahora. Desde su llegada encontró entusiastas que provenían de Puebla, Guadalajara, Jalapa y Veracruz, que sigue presente, lo mismo de los Estados Unidos. Imposible imaginar lo difícil de su situación. Su condición y naturaleza de su trabajo le exigieron toda su fuerza y entusiasmo. Shihan Kurita se iba los fines de semana a Puebla. Salía muy temprano a dar una clase en viernes o sábado y regresaba el domingo por la tarde o noche. Lo mismo sucedía cuando iba a Guadalajara. José Carlos recuerda cuando lo acompañó. En 2 o 3 ocasiones viajé con él todo un viernes por la noche, para llegar el sábado en la madrugada a la terminal del autobús, donde sus anfitriones ya lo estaban esperando. Recuerdo que la primera vez llegamos a desayunar y de inmediato nos fuimos a un lugar donde el profesor iba a dar una exhibición. Esa vez nos avisaron que los alumnos de una escuela de Kung Fu irían a vernos y le pregunté: «Oiga, profesor, ¿y qué hacemos si ellos quieren probar si el Aikido de veras sirve?». El profesor nada más me vio y me respondió: «Pues yo voy a usar el Aikido, a ver tú qué haces». Mientras tanto, y tras de cerrar su primer dojo, vivió una larga temporada como instructor itinerante y dio clases en algunos de los principales centros deportivos de la Ciudad de México. Entre ellos estuvieron la Alberca Olímpica y el Gimnasio de la Tao en plena Lagunilla, así como en el Deportivo Plan Sexenal a un lado del casco de Santo Tomás. En esa época había practicantes norteamericanos que venían de los Estados Unidos a pedirle que los examinara o los promoviera, pero como no traían el consentimiento de sus maestros, Shihan Kurita se negó a ayudarlos. Así siguió con sus clases y finalmente se registró a la Asociación Mexicana de Aikido, de la cual todavía es el director técnico vitalicio. Al paso del tiempo otorgó sus primeras cintas negras a quienes luego tratarían de fungir como sus primeros instructores. Probablemente no todos sus alumnos han oído cantar a nuestro profesor, pero todos lo hemos visto hablar, sobre todo al final de un seminario, justo cuando dice que es todo por ese día. Y es que en ese aspecto su capacidad es sorprendente. Puede hablar solamente de Aikido, las 24 horas del día, y todavía le falta tiempo. Es un tema que nunca se le agota. En alguna época sus alumnos acumulamos más horas de plática de café que las que le piden a un piloto comercial para obtener su licencia de vuelo. Casi siempre terminábamos a las 12 de la noche, y esto se repetía cuando menos 2 veces por semana. Cuando fue invitado a San Antonio, Texas, para conocer a sus primeros alumnos americanos afiliados a su escuela, llegó a la casa
Platicamos un rato, entonces dijo que estaba ahí para aprovechar el tiempo, así es que terminamos el día con una práctica de Aikido. La cena que se le había preparado tuvo que esperar, lo único que pudimos hacer fue alcanzar alguna fruta al momento de salir. Todavía sin dojo propio, en 1996 Sensei pidió que organizara el primer Congreso Nacional para anunciar el proyecto Kurita-Juku. Con este proyecto comenzó a rescatar formalmente las enseñanzas de su maestro. En esta ocasión se reunieron alumnos de Yucatán, Veracruz, el Estado de México, Jalapa y Guadalajara. En esta época ya conocía a muchas personas y daba clases en una casa de las Lomas de Chapultepec. En 1996 se mudó a Monterrey a fin de colaborar con un importante hombre de negocios de aquella ciudad. Su objetivo era introducir a este hombre en la cultura del Aikido y plantearle su aplicación práctica en el ámbito empresarial, además de acercarlo a la mentalidad oriental. Fue entonces cuando empezó a concebir la nueva orientación de su escuela, como un cambio de paradigma. Con este cambio, el Aikido de Kurita-Juku ha trascendido el ámbito del dojo para convertirse en un elemento de influencia potencial dentro del terreno social y la vida personal de los practicantes. Sensei formula el concepto de inteligencia intuitiva y anima a sus alumnos a intentar llevar el Aikido a terrenos hasta entonces ajenos a la idea tradicional de lo que era practicar el Aikido. Durante esos años viaja periódicamente al DF e imparte seminarios a los integrantes de su escuela, particularmente en el Centro Deportivo Sensodep y en las instalaciones de la aseguradora GNP. Siguió trabajando en el concepto de inteligencia intuitiva y al final terminó relacionándolo con los descubrimientos realizados en relación con el cerebro derecho. La lectura del libro The Right Brain resulta definitiva para el nuevo cambio. A través de su lectura, Shihan Kurita se familiarizó con las funciones del hemisferio derecho del cerebro y se entusiasmó al descubrir un campo fértil para su Aikido, por lo que de inmediato lo integró a su enseñanza. Es así como el análisis de la capacidad creadora del hemisferio derecho del cerebro se ha convertido en la teoría central de su enseñanza más actual. Nuestro Shihan experimenta de esta manera su más reciente transformación, complementa científicamente su instrucción y adapta el Aikido a lo que es actualmente la condición de la humanidad, y más particularmente la sociedad mexicana. Evidentemente, con este nuevo paradigma, nuestro maestro complementa las enseñanzas de O-Sensei y encuentra nuevas perspectivas de aplicación y práctica del Aikido. Así deja atrás un entrenamiento que en muchos otros lugares solo se ha quedado en la superficie, al centrarse en los aspectos meramente técnicos de la práctica. Su actual transformación hará que su escuela sea verdaderamente distinta de todas las demás. Desde su regreso a la Ciudad de México en el año 2000, presenta ideas renovadas y su práctica se transforma día tras día, al grado de que resulta difícil seguirlo. Su idea es utilizar las técnicas del pasado para lanzar nuevas ideas que consoliden el Aikido y trasciendan la práctica del dojo, dándole una total renovación. Su inquietud por la evolución constante lo lleva a opinar que un libro ya es viejo al día siguiente de su publicación. Por eso, cuando le piden que escriba un libro, dice, ¿y para qué? Cuando termine de escribirlo ya no voy a pensar igual, y probablemente voy a pensar que lo que escribí está equivocado. Por si fuera poco, Shihan Kurita nunca ha dejado de participar en foros internacionales en los Estados Unidos y ha seguido compartiendo espacios con antiguos y nuevos compañeros de Japón. Su incansable labor y las enormes dificultades que ha enfrentado parece que le han servido como aliciente para buscar un mayor y constante desarrollo y transformación. Y sus logros son logros para todos sus alumnos. Así es que al fin, luego de estas 3 décadas de ardua labor, se pudo inaugurar a mediados del año pasado el dojo que tanto había soñado y que ahora alberga una nueva etapa del Kurita-Juku Aiki, la escuela que lleva el compromiso de su propio nombre. Bien, todos hasta la fiesta, fundador y todos discípulos. ¡Campai! Shihan Kurita se distingue por sus convicciones y su persistencia. Su meta siempre ha sido lograr que al menos una persona comprenda las enseñanzas de su O-Sensei y pueda seguir la línea que el gran maestro descubrió, y que nuestro Sensei ha comenzado a extender en el tiempo como su legado.
Nuestro maestro quiere plantar la semilla del Aikido, y para eso nos pide que integremos la fuerza de sus diferentes elementos a cada una de las técnicas. Desea ver que la práctica del Aikido nos transforme, y en un ideal muy ambicioso, espera incluso que el Aikido le sirva a la sociedad mexicana en general para salir de su condición actual. Shihan Kurita es alegre y dicharachero, pero siempre nos recuerda quién es y para qué está con nosotros. Dentro del dojo, no es un amigo sino nuestro maestro. Si bien afuera podemos gastarle alguna broma o hacerle alguna broma. Una vez un compañero, después de recibir un comentario sobre los errores que seguía cometiendo en sus movimientos, le dijo "Oh, sensei", haciendo un juego de palabras con "Oh, sensei", lo cual nos dio mucha risa a todos. Pero todo su esfuerzo merece admiración y respeto. Para nuestro maestro, ser responsables y respetuosos implica trabajar bien y poner nuestro corazón y nuestro mejor empeño en el aprendizaje del Aikido. Esto implica hacer un esfuerzo cada día mayor por aprender correctamente. Si no lo hacemos, nunca podremos decir que él es nuestro maestro, pues quien nos vea va a creer que nos enseñó muy mal y que no hizo bien su trabajo, lo cual sabemos que no es cierto. Su método de enseñanza es muy diverso. Enseña con modelos y movimientos muy precisos que puede repetir con exactitud una y otra vez. Usa ejemplos cercanos a nosotros, y además de hablar de la forja de una espada, puede hablar de la elaboración del pan o las tortillas, o mencionar algo relacionado con nuestro negocio o nuestra profesión. Pero lo más importante es que ya no debemos permitir que la intervención del cerebro izquierdo obstaculice nuestro desarrollo. Por eso a veces menciona personajes sacados de la literatura y la imaginación científica. Su control de calidad lo obliga a detener la práctica a la primera equivocación demostrada por cualquiera, aunque no haya pasado ni un minuto, y nos vuelve a mostrar lo que debemos imitar, o bien ahonda en algún otro detalle. Pero más que la actividad física, enseña el trabajo que debe ser desarrollado durante cada actividad, sin el cual, como él dice, nunca aprenderán ni podrán desarrollarse. Nuestro maestro nunca bajará la guardia ni el nivel que espera de sus alumnos. Por eso nos exige. Como él dice, si los regaño es porque son mis alumnos. El regaño es una muestra de cariño. Por eso, Shihan Kurita siempre nos da estas constantes pruebas de afecto. Pero todas estas molestias que se toma responden a su objetivo de cumplir con su responsabilidad. Y porque quiere implantar una cultura. La cultura de la unión y del trabajo en equipo, del trabajo serio, profesional y responsable, de la fuerza, de la personalidad que cada uno de nosotros todavía necesita desarrollar. Al enfatizar el Aiki como base para una nueva cultura, la escuela Kurita Yuku Aiki retoma la esencia del Yuku, el lugar donde solo un maestro es el encargado de todos los aspectos de la disciplina, convirtiéndola en un espacio dentro del cual podemos transformarnos y mejorar nuestra vida. Shihan Kurita ha vivido diversos cambios impulsados por el Aikido, heredado de O-sensei, y ahora su objetivo es producir un efecto similar en sus alumnos. Su estándar es muy alto y sus exigencias muchas, pero como él mismo dice, solo así podrán los futuros maestros conocer el camino descubierto por O-sensei, el único maestro del Aikido. Por eso nos recuerda que querer es poder, y nos pregunta si en verdad queremos, para que ya nadie le diga que no puede. El Aikido está aquí para ayudarnos a actuar de maneras nuevas y creativas. Si somos capaces de cambiar nuestra percepción de las cosas, podemos comprender nuestra propia vida, actuar en consecuencia y mejorarla. Pero esto solo se puede lograr mediante el desarrollo de una práctica diaria y 100% correcta. Solo así podrá ser trasplantada la semilla del Aikido, y solo así podremos decir que hemos sido alumnos de Shihan Yutaka Kurita. Para ello hay que recordar siempre las principales enseñanzas de nuestro maestro. Que el Aikido siempre es otra cosa y que hay que descubrirlo.
No es un deporte ni un método de defensa personal. Tampoco es un juego, sino algo muy serio y trascendente. No sirve de nada si no encuentra una aplicación práctica en la vida. El respeto no se muestra al decir sí señor, sino al hacer bien lo que se nos pide. La práctica del Aikido trasciende el ámbito del dojo. Nunca debemos decir ya aprendí, porque en ese momento estamos acabados. Debemos recordar que siempre podemos transformarnos y para eso contamos con el Aikido. Nuestro entrañable maestro Shihan Yutaka Kurita es sin lugar a duda el mejor ejemplo y muestra de que esto es posible, de que el Aikido mejora nuestra vida.